Hola, ¿cómo están? Ahora voy a definir dos conjuntos que son subespacios vectoriales del espacio de los polinomios de grado 3. O en eso, porque hay que tener siempre presente cuál es el conjunto universo de los subespacios vectoriales, o lo que es igual al espacio vectorial. Y los definí con letras distintas, tanto para las funciones como para los nombres de los conjuntos, para que no se confundan. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar una base para P, una base para Q y una base para la intersección. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a definir con la regla f de x, y aquí vamos a dar letras que son arbitrarias. Yo ocupo habitualmente A, B, C, D, o A1, B1, A1, A2, B, A3, A4, etcétera. Recordad que tenemos 4 porque los polinomios de grado 3 también tienen el factor constante, ¿ya? Entonces, mi polinomio base, para el ejemplo de P, por ejemplo así, ax más bx cuadrado más cx más d, y tiene que cumplir que f1 más f' de menos 1 tiene que ser igual a 0, ¿ya? Entonces, vamos a hacer primero cuánto vale f de 1, y f1 es fácil darnos cuenta que es simplemente a más b más c más d, y que f' de x, dado este polinomio genérico, haciendo la regla de derivación, esto es 3a por el cuadrado más 2b por x y más c. Y vamos a calcular f' de, cuidado, esto es menos 1. ¿Ya? Notemos de que solamente porque quiso hacer algo simétrico, parecido, pero no igual, en la primera puse f de 1 más f' de menos 1, y en la segunda puse g' de 1 más g de 1. Lo escribí al revés, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces, esto sería, igualando en el menos 1, sería 3a menos 2b y más c. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la regla? Dice que si yo sumo esas dos cantidades, a más b más c más d, que es f de 1, más f' de menos 1, que es 3a menos 2b más c, que perdió el d, porque la derivada pierde el término constante pasa a ser el otro. Si yo hago la suma, esto me va a quedar 4a menos b, porque es b menos 2b, eh, más 2c, y más d, porque tengo d más c, en el fondo. No olviden el término constante porque influye. Y eso yo sé que tiene que ser igual a 0 para todos los valores de A, B, C y D. Entonces, esa es la regla que necesita cumplir los coeficientes de los polinomios de grado 3 para que f de 1 más f' de menos 1 sea igual a 0. Entonces, tengo una ecuación y tengo cuatro variables. Entonces, 4 menos 1, 3. Eso quiere decir, ese 3 quiere decir de que tengo tres variables libres, ¿ya? Entonces, opcionalmente, o sea, tengo que elegir cuál. Voy a dejar como variable no libre. Entonces digo, voy a dejar d, por ejemplo. Entonces le cambio el signo a todos los parámetros y me queda 4a más b menos 12. Esa es mi regla ordenada, porque no me sirve tenerla igualada a 0, sino que me sirve tener, eh, cámbiame los d en función de los demás parámetros. Eso es lo que estamos diciendo. Por lo tanto, mi polinomio f de x, para que pertenezca a p, tiene que ser de la forma ax cubo más bx cuadrado más cx. Y en lugar de decir d, voy a escribir esto, más d, y voy a poner en paréntesis, para que no haya confusiones con los signos, más b menos 12. Y ahora lo que tengo que hacer es factorizar por cada constante. Entonces factorizo por a, puede ser en el orden que quiera, pero voy a respetar el orden alfabético. Entonces a es factor de x cubo menos 4. Ya, y quiero hacer una observación del primer polinomio que obtuve. X cubo menos 4 tiene que pertenecer a P, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo estamos separando en distintos vectores, en este caso son polinomios, que cumplan por separado la regla y que además sean linealmente independientes. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, x cubo menos 4, cuando lo evaluamos en el 1, me da 1 menos 4, que es menos 3. ¿Ya? Recuerden el menos 3.
Y cuando yo hago la derivada, me queda 3x cuadrado y nada más. Pero cuando yo evalúo un menos 1, eso me queda, evaluando menos 1, me queda 3 por menos 1 al cuadrado, que es 3. Uno me dio menos 3 y el otro me dio 3. ¿Ya? Y si yo lo multiplicara por cualquier valor de a, en lugar de darme menos 3 y 3, me va a dar menos 3a más 3a. Y eso siempre es 0 para cualquier a. Eso es lo que estamos haciendo, el desglose. O sea, cada elemento por separado tiene que pertenecer al espacio vectorial. Sigo. Factorizando por b, esto es x cuadrado más 1. Y aquí lo mismo. Voy a evaluar en 1 y me da 2, ¿ya? Sin considerar el b. Y cuando evalúo su derivada, que la derivada es 2x, y evalúo en menos 1, me da menos 2. 2 menos 2, 0. O sea, sigue cumpliendo. Pero los invito a hacer esa verificación, porque a veces uno se equivoca en un signo y se da cuenta que uno de los elementos está mal, y con eso puede corregir el error. Factorizando por c, esto es x menos 2. ¿Ya? Y lo otro importante que siempre recuerdo es que los polinomios de grado distintos, o sea, x cubo menos 4 con x cuadrado más 1, son LI, porque tienen grados distintos. Uno tiene grado 2 y el otro tiene grado 3. Recordemos que un polinomio de grado 2 también es un polinomio de grado 3 en el fondo. ¿Ya? Y el otro polinomio es x menos 2, que también es un polinomio distinto, que tiene grado 1, por lo tanto también es LI con los otros dos. Por lo tanto, si yo quisiera encontrar una base para P, puedo anotarlo así. X cuadrado más 1. O sea, una vez de que estoy convencido o que ya demostré de que los elementos son linealmente independientes, solamente los escribo en columnas sin considerar A, B y C, porque en realidad cuando tenemos una base se entiende que generamos el espacio a partir de combinaciones lineales, o sea, para combinaciones lineales, perdón. O sea, para cualquier A, B y C en este caso, que son mis variables libres, ¿ya? Entonces ahora voy a dejar la base P al final, para no olvidarla, y vamos a hacer el mismo desarrollo, pero para el espacio Q. Ya, entonces continuando con la segunda parte, vamos a encontrar o repetir el proceso para encontrar una base para Q, ¿ya? Entonces, al igual que antes, vamos a dar la misma letra, eh, con la rigurosidad de que en realidad las letras las usamos para un paso independiente que el otro, entonces no tiene ninguna relación este A con el B del paso anterior, por si acaso. Entonces vamos a definir nuestro polinomio base, que le llamamos solamente G, por la formalidad que tiene la descripción del espacio Q, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar D, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la misma regla de antes, solamente que primero vamos a calcular G de 1. Claro, esto es también A más B. Ah, pero aquí cometí un error ya. Entonces, por eso te me di cuenta. Entonces, lo que... Ah, no, 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 está bien, está bien. Lo que quise hacer era que fuera este menos uno. Entonces, aprovechando que todavía no lo hago, voy a aprovechar de editar de que en realidad el problema que estoy resolviendo es para Q con G' de 1 y G de menos 1. Eso para que no sean exactamente las ecuaciones, o sea, o no sean tan parecidas, ¿ya? Pero funcionaría de cualquiera de las dos formas, ¿ya? Entonces G de menos 1, que es el que tengo que hacer, que ahí sí que tiene la simetría que estaba diciendo al principio, y que por eso dije, lo tenía que haber chequeado mejor, pero no importa. Continuamos. Entonces aquí, siguiendo la regla de los pares e impares, esto me da menos A más B más C más D, o sea, va alternando los signos, negativo, positivo, positivo. Y igual que antes, G' de X, ya sé que esto es 3A X cuadrado, más 2BX más C. Y ahora voy a evaluar no en menos 1, sino que en 1. Y ahí sí me queda como lo había pensado. Esto es 3A más 2B más C. ¿Ya? Entonces, al igual que antes, la suma tiene que ser igual a 0, pero la suma no es la misma suma que teníamos en la parte 1. Entonces, cuando hago la suma, esto me va a quedar 2A, 3A menos A, 3B, que es 2B más B, C menos C se me van, o sea, ya no tengo C, vamos a comentar qué significa eso, y D más 0 es simplemente D. Entonces, al igual que antes, tengo una sola ecuación, ¿ya? Pero tengo
solamente 3 variables y tengo una variable adicional libre. Entonces voy a comentar de inmediato. Si desaparece una de las variables y tengo una sola ecuación, tengo que recordar de que C tiene que ser una variable libre que se mueva en cualquier valor eh, de los números reales, porque para cualquier C eso va a cumplir siempre, entonces no tengo que perder esa información. Esa información me genera valor. ¿Ya? Continúo. Entonces, como tengo una sola ecuación, voy a dejar D en términos de las otras dos variables. Entonces tengo, igual que antes, tengo 3 variables libres, solamente que tengo una ecuación con dos y la otra independiente. ¿Ya? O sea, dicho de otra forma, tengo una sola ecuación, pero no por eso tengo solamente 2 variables libres, sino que tengo 3 porque tengo una ecuación eh, tengo que escribir además cuando se cancelan las constantes, quiere decir que funcionan para todos celos reales. Entonces, si yo la dejo de lado, pierdo información. Entonces, por eso tengo que hacer la observación. Entonces, ahora voy a escribir mi polinomio base con las 3 variables libres, que en este caso elegí igual que en la parte 1, A, B y C. Pero, insisto, pueden hacerlo con otras letras. ¿Ya? Entonces, si lo escribo con A, B y C, tengo que decir ax cubo más bx cuadrado más c por x, ¿ya? Hasta ahí voy bien. Y ahora tengo que escribir en lugar de d, voy a escribir un paréntesis y voy a decir menos 2a menos 3b. Y al igual que antes, voy a factorizar por a, por b y por c, que son las variables libres. Entonces, voy a factorizar por eh, a cubo menos 2, factorizando por a, y ese elemento cumple con la regla que anoté ahora, no la regla del principio del video, que g'1, ¿cuánto daría? Daría para cualquier a, independiente de la, nos va a dar 3 veces 1, o sea, 3, y g de menos 1 me da menos 1 menos 2, que es menos 3. Entonces también se cumple que la suma da 0. Factorizando por b, esto me va a quedar x cuadrado menos 3. ¿Ya? Pueden verificar lo mismo que antes, pero no lo quiero detallar. Y ahora cuando factorizamos por c, solamente me aparece c. Y voy a comentar algo sobre el polinomio que aparece ahí acompañando al c. Observemos que g' de 1 es 1 porque g' de x es siempre 1. O sea, independiente que lo evaluemos en el 1, vale 1. Y g de menos 1 vale menos 1. Entonces ahí se verifica que ese polinomio x también es un polinomio que pertenece a q. ¿Ya? Entonces, pertenece a x cubo menos 2, pertenece a x cuadrado menos 3 y pertenece a x, y los tres son linealmente independientes por la misma razón del paso anterior, porque cada uno de sus elementos por separado tiene distintos grados. Entonces, acá arriba, aprovechando que todavía hay espacio, voy a decir que una base de BQ es, por ejemplo, x cubo menos 2, x cuadrado menos 3 y x. Y ahora viene la parte interesante del video. Asumiendo de que pido todas las disculpas del caso por la corrección que hice a mitad de video, pero se entiende que no es un error porque todavía no trabajé con esos elementos. O sea, ya tengo una descripción para P, tengo una descripción para Q y tengo una base para P y una base para Q. La pregunta es, ¿hay intersección? Si yo veo los elementos de elemento a elemento, veo que no hay intersección. Entonces tengo que tener cuidado con eso porque puede haber intersección igual. Entonces lo que voy a hacer es, voy a pausar el video y voy a hacer el procedimiento general para cuando uno necesita encontrar la intersección, que es escribir la ecuación combinaciones lineales de una base igual a combinaciones lineales de la otra base, o lo que es igual a combinaciones lineales de la primera base menos combinaciones lineales de la segunda base igual a 0. Entonces vamos a pausar el video y vamos a tener mucho cuidado con esta parte porque esta parte en general se complica, y para que no nos enredemos voy a ocupar A1, B1 y C1 para la primera combinación lineal, la de P si quieren hacerlo con P, y A2, B2 y C2 para las segundas combinaciones lineales, ¿ya? Porque si no, nos vamos a confundir con las letras, ¿ya? Entonces pauso el video y con eso finalizamos esta parte de la intersección. Ya, entonces, si es que no había quedado tan claro, lo que vamos a hacer ahora es, para encontrar la intersección entre P y Q, lo que tenemos que hacer es
es generalizar las combinaciones lineales con la base de P que tengamos y con la base de Q que tengamos y encontrar relaciones que existen entre las distintas variables o parámetros que estamos multiplicando con su respectiva base. Entonces, vamos a ocupar A1 con la primera base, A1, B1 y C1 me refiero, más B1 con la segunda base, más C1 por la siguiente base. Y aquí solamente por temas de espacio voy a escribir con un igual y voy a decir A2 por los otros elementos, A cubo, X cubo menos 2, más de 2 por X cuadrado menos 3 y más eh, C2 por X. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar todo al lado izquierdo, vamos a igualar a cero, pero lo vamos a hacer en un paso, y vamos a llevar a una forma matricial, y aquí, como siempre, voy a anotar ciertas indicaciones para la forma matricial para que no nos perdamos, y vamos a decir de que la columna 1 está asociado a A1, la columna 2 a A2, perdón, B1, B2, A2, B2, C2, ahí. Lo podríamos haber hecho A1, A2, B1, B2, C1, C2, por eso tiene que quedar claro cuál es la referencia que estoy siguiendo. El orden no importa, lo importante es que lo hagamos bien. Ya, entonces, la primera ecuación va a ser para los términos con grado cúbico. Entonces aquí vamos a poner, por eso te me acordé, una indicación para decir que la primera fila va a ser para x cubo, la segunda va a ser para x cuadrado, la otra va a ser para x y la otra va a ser para el término constante. Entonces vamos a tener 4 ecuaciones. Ahí sí. Ya, entonces, bueno, importante que hagamos los números correspondientes. Entonces voy a hacer esa referencia y después continúo hacia abajo. Entonces, la primera ecuación, voy a mover este comando. La primera ecuación sería para los cubos, para los x cubos, a1 menos a2, ¿ya? Por lo tanto va a ser 1, 0, 0, menos 1, 0 y 0, ¿ya? Ahora voy a hacer la ecuación para los x cuadrados. Entonces los x cuadrados tienen b1 y b2, ¿ya? Entonces va a ser b1 y menos b2, porque recordemos de que estamos cambiando el signo de los términos que están a la derecha. Eh, Ya, ahora para los términos lineales, o sea, para el coeficiente x elevado a 1, tengo C1 y tengo C2. C1 menos C2. O sea, hasta aquí vamos muy simétricos. Cero. Ah, bueno, aquí cometí un error. De nuevo, lo corrijo. Este es C1. Por eso no encontraba C1. Entonces, lo anterior estaba bien, así que no hay que cambiar nada. Cero menos. Mucha simetría en ese paso. Cuidado ahora, la ecuación de las constantes es la complicada. La ecuación de las constantes tiene un menos 4 para el A1, tiene un 1 para el B1 y tiene un menos 2 para el C1. Como pasamos hacia el otro lado, aquí cambian los signos. A2 tiene un menos menos 2, o sea, un 2. El otro tiene un menos 3 negativo, o sea, 3. Y el otro tiene un 0 porque no tiene término constante. Y ahora lo que tenemos que hacer es escalonar. Entonces, como vamos a escalonar, no quiero hacer no quiero escribir tanto, entonces voy a ir reemplazando lo que quiero escalonar. Mi primer pivote es el primer elemento no nulo de la primera fila, y ahora lo que voy a hacer es multiplicar eso por 4 y sumársela a la de abajo. Entonces, obviamente, esto me elimina el menos 4 y me da 0. Eso sigue siendo 1, eso sigue siendo menos 2. Aquí me da menos 4, 2 menos 4 son menos 2, y esos siguen iguales porque tengo ceros, ¿ya? Entonces ya está pivoteado con la primera fila. El segundo pivote es el primer elemento no nulo de esta fila. Entonces cuando hacemos la suma, en este caso tenemos que hacer una recta. Tenemos que restar la fila 2 a la fila 4. Entonces vamos a restar, entonces esto me queda 0,
esto sigue siendo menos 2 porque hay un cero, esto sigue siendo menos 2 porque hay un cero, y este me queda 3 menos menos 1, me queda 4. ¿Qué nos falta? Primer elemento no nulo de la tercera fila, que es ese. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 esa fila, que es la fila resultante, y sumársela a la fila 4. Entonces, por 2, entonces me cambia solo este a 0, y este me queda menos 2, y nada más los demás siguen igual porque tengo 0 sobre ellos. Entonces, cualquier cosa por 0 sigue siendo 0. Ya, entonces ahora ya llegué a mi forma reducida, por lo tanto tengo reducida eh, las redundancias si es que hubieran habido redundancias. En este caso no habían redundancias, pero de todas formas el sistema al que llegué es mucho más simple que el sistema que estaba trabajando antes. Entonces voy a escribir y voy a volver a las variables, pero primero voy a hacer la típica cuenta que hago. La cuenta que hago es que tengo 6 variables, porque tengo A1, A2, A1, B1, C1, A2, B2, C2, son 6, bueno, lo veíamos adelante, y tenemos 4 ecuaciones relevantes, porque ninguna se fue. 6 menos 4 son 2, entonces tenemos que dejar dos parámetros o dos variables libres que se recomienda que siempre sean del grupo 2, ¿ya? Por costumbre, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer es escribir el, las variables, los parámetros de la parte 1 en términos de las variables 2 o al revés. Entonces, bueno, lo voy a explicar mejor, va a quedar más claro cuando lo muestre. Entonces, la primera ecuación dice, bueno, vamos a escribir, yo sé que se recomienda partir de abajo hacia arriba, pero me doy cuenta que las ecuaciones del principio son más sencillas, ¿ya? Bueno, de hecho, la primera ecuación dice que A1, simplemente, que A1, ahí tenía un problema con el lápiz, ahora lo arreglé. Entonces, que A1 es igual a A2, que de hecho esa es la primera ecuación que dijimos y que tenía que ser así, ¿ya? No, porque no le hicimos ningún cambio. La segunda ecuación es que B1 tiene que ser igual a B2, ¿sí? Todo esto ya lo sabíamos desde antes, pero ¿qué estábamos haciendo? Estábamos viendo cómo ajustar, sobre todo la cuarta ecuación, para ver si había alguna redundancia. C1 tiene que ser igual a C2. Y adicionalmente, lo que tiene que pasar con A2, B2 y C2 es que, lo voy a escribir acá abajo, no, bueno, sí, 2A2 más 4B2 menos 2C2 tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí lo voy a escribir dividiendo por 2 y voy a decir de que C2 es igual a, pasando por el otro lado, 2B2 menos A2. ¿Ya? Ahí pasé el C2 para el otro lado y me queda de esa forma. ¿Ya? Entonces, lo que yo dije, tengo que dejar en términos de dos parámetros. ¿Ya? Voy a decidir dejar con A2 y B2, pero A2 y B2 son ecuaciones del espacio BQ. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es escribir el espacio de BP con las reglas con las constantes asociadas a Q. Entonces, recordamos de que las constantes asociadas a P son A1, B1 y C1. Y las constantes asociadas a BQ son A2, B2, C2, porque así lo definimos. Y como tiene que quedar con dos parámetros libres, tenemos que escribir el espacio de P, por ejemplo, pero con las variables de los coeficientes de A2, del grupo 2, del grupo de Q. ¿Ya? De nuevo me costó mucho explicarlo, pero va a quedar más claro cuando lo entendamos ahora. Entonces, la combinación lineal que habíamos hablado al principio es xq menos 4, x cuadrado más 1 y x menos 2. Entonces, lo que vamos a decir es que en lugar de A1 vamos a escribir A2. ¿Ya? Entonces me queda A2 por el primer elemento de la base de P, que es x cubo menos 4. Después, el siguiente elemento con B1, pero B1 en términos de las variables del otro lado. Entonces me queda B2. Esto es fácil, porque las primeras son sencillas. La complicada viene después.
más la... voy a borrar esta porque ya la ocupé. Y luego voy a borrar esta también porque ya la ocupé. Más, y por espacio lo voy a escribir abajo, C2 por el último elemento. Pero C2 tiene que estar escrito en su forma resumida con las dos constantes que definí como variables libres, que son 2b2 menos a2. Entonces, en lugar de C2, claro, porque C1 es igual a C2. Entonces, C1 igual a C2 y C2 a su vez igual a 2b2 menos A2. Entonces, 2b2 menos A2 por el tercer elemento de la base P. Si lo hacen al revés, no van a llegar a lo que necesitamos llegar, ¿ya? Entonces, ahora vamos a factorizar por A2. Eso es lo que habíamos dicho, como queda con dos parámetros. Ahora mi intersección no va a tener tres como pasaba con P y como Q, sino que va a quedar con dos, ¿ya? Y eso tiene que ver con que la intersección de los dos espacios tiene dimensión 2 y tiene que ver con un teorema que es el teorema de completación de base, que dice que la suma de las dimensiones tiene que ser la suma de P más la suma de Q en cuanto a dimensiones, menos la dimensión de la intersección, tiene que ser igual al espacio total. Ya, y como el espacio total tiene dimensión 4, me queda 3 más 3, menos ¿cuánto tiene que ser igual a 4? Menos 2. Entonces podemos sacar la intersección antes de hacer el problema. Entonces, A2 se factoriza y me queda X cubo eh, menos X. Ya, y ahí esa parte es importante. X cubo menos X. Observemos que ninguno de los elementos de Q y P se veía así, ¿ya? Pero eso no quiere decir que sea distinto, ¿ya? Vamos a seguir y después vamos a verificar que estamos OK. Eh, me falta un término. Menos A2 por X y menos A2 por menos 2. O sea, menos X más 2. Ahí ese sí está completamente factorizado. Ese es el elemento que hay que analizar. Más factorizar por... pero aquí cometí otro error. Voy a borrar y mejor lo voy a cerrar. Cuando yo factorizo por A2, veo que tengo un término X cubo menos 4. Ese término completo tiene que ir. Y si factorizo por A2, veo que esto también es factor de menos X y de más 2, porque tiene que cambiar el signo del A2. Estoy haciendo la parte del A2. Y este término después se puede reducir y me queda como X cubo menos X menos 2. Ahora sí. Y ahí, perdón por la confusión. Ahí estaba haciendo mal la factorización. Después, B2, que es la otra variable, es factor de X cuadrado, voy a guardar aquí, factor de X cuadrado más 1, y a su vez es factor de 2X menos 4, ¿ya? Y eso se puede reducir también a 2X menos 3. ¿Ya? Entonces, ahora hagamos una pequeña y rápida verificación. Veamos que cualquiera de esos elementos cumple simultáneamente con las condiciones de P y simultáneamente con y simultáneamente con las condiciones de Q. Entonces, por ejemplo, tomemos el primer caso, X cubo menos X menos 2. ¿Ya? X cubo menos X menos 2 dice que evaluado en 1, eso me da 1 menos 2 menos 1 menos 2 menos 2. Y su derivada es 2X más 2, pero tiene que estar evaluada en menos 1. 2X más 2 evaluado en menos 1, 2X más 2. No está dando, pero tal vez lo calculé mal por error. A ver. Perdón, estoy derivando el que no es. Perdón, ahí me equivoqué. Entonces, tengo que derivar el término x cubo menos x menos 2. Entonces, la derivada es 3x cuadrado menos 1. 3x cuadrado, cuando lo evalúo en menos 1, me da 3 menos 2. 3 menos 1, que es 2. Entonces, el segundo elemento me da 2 y la suma me da 0, por lo tanto verifica la condición de P. Y vamos a ver si verifica la condición de Q. Pues les dejo de tarea el otro. Entonces la condición de Q dice que tengo que hacer la derivada del elemento x cubo menos 6, menos 1, que evaluado en 1 me va a dar también 2. ¿Ya? Y g de menos 1 me da menos 1
menos menos 1, que es 1, que es 0, y menos 2, menos 2. Entonces me da también 0. Entonces, ahí verificamos de que ese término cumple con las condiciones de P y de Q simultáneamente. Entonces, si yo quiero escribir aquí, voy a borrar acá, una base para la intersección de P inter Q, son los elementos x cubo menos x menos 2, coma, x cuadrado más 2x menos 3. Y ahí cerramos el paréntesis de llave. Y en realidad a mí lo que me interesaba era mostrar cómo se hace el procedimiento para la intersección, porque el de la fase es bastante sencillo, pero ya cuando tenemos la intersección tenemos que ser mucho más rigurosos y tenemos que siempre entregar una combinación lineal de uno de los elementos en términos de las variables de la combinación lineal de los otros elementos y reduciendo el número de variables lo más posible para poder entregar en el número de variables libres, que tiene que coincidir con lo que yo les dije de los teoremas de la dimensión de un espacio más la dimensión del otro menos la dimensión de la intersección, tiene que ser igual al espacio. ¿Ya? Entonces, eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado y como siempre, muchas gracias por ver. Chao.